Hola, mi nombre es Emilio Sebastián Martínez Pérez. Este video le pertenece a la materia de biofísica y soy de la carrera de licenciatura en biología. Y actualmente estoy cursando el segundo semestre. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es la ecuación de continuidad. Y vamos un poco a lo teórico, que dice, es un producto de la ley de conservación de la masa que manifiesta que es un conducto o tubería sin importar su sección mientras no existan derivaciones. La cantidad del fluido que entra por uno de sus extremos debe salir por el otro. Es decir, un ejemplo muy común son las tuberías que tenemos debajo de nuestra ciudad, las tuberías de agua también, que pues por un lado entran y por el otro salen. También creo que puede aplicar el ejemplo de la manguera, de una manguera, perdón. Y bueno, vamos a explicar un ejercicio para que podamos entender un poquito más sobre esta ecuación. Y vamos a pasar con un pizarrón digital donde les explicaré el ejercicio de la ecuación de la continuidad. Y bueno, ya nos pasamos al pizarrón digital y el enunciado dice lo siguiente: por una tubería de 0.5 metros cuadrados fluye un líquido con una velocidad de 0.18 metros por segundo. Determina el área de salida que debe tener la tubería para que este líquido salga con una velocidad de 2.3 metros sobre segundos. Es decir, aquí vamos a determinar el área de salida que debe tener la tubería para que un líquido salga con una velocidad determinada cuando nos dan el área de entrada a la tubería y la velocidad de entrada a la tubería, además la velocidad de salida. Entonces, como datos tenemos lo siguiente: tenemos que el área de entrada de la tubería es de 0.5 metros cuadrados. Tenemos que la velocidad de entrada es de 0.18 metros sobre segundos. Entonces vamos a determinar el área de salida cuando la velocidad de salida es de 2.3 metros sobre segundos. Entonces, en función a el área de entrada, velocidad de entrada y velocidad de salida, vamos a determinar el área de salida. Sabemos por fórmula aquí la ecuación de continuidad nos dice que el área de entrada multiplicado por la velocidad de entrada es igual al área de salida multiplicado por la velocidad de salida. Si de esta fórmula yo despejo el área de salida, voy a tener que área de salida es igual al área de entrada por la velocidad de entrada dividido entre la velocidad de salida. Conozco el área de entrada, que es de 0.5 metros al cuadrado, conozco la velocidad de entrada, que es de 0.18 metros sobre segundos, y conozco la velocidad de salida, que es de 2.3 metros sobre segundos. Pues para determinar el área de salida, lo que hago es que sustituyo la fórmula y resuelvo sustituyendo. Tenemos que área de salida es igual a 0.5 metros cuadrados, que es el área de entrada, multiplicado por la velocidad de entrada, que es de 0.18 metros sobre segundos, dividido entre la velocidad de salida, que es de 2.3 metros sobre segundos. Si yo lo resuelvo aquí, 0.5 por 0.18 nos da un valor de 0.09, y como unidad voy a tener metro al cuadrado por metros sobre segundos, y todo esto estará dividiendo entre 2.3 metros sobre segundos. Si trabajo con las unidades, yo puedo tachar metros sobre segundos con metros sobre segundos y la unidad que nos queda es metros cuadrado. Recuerda aquí el área de salida está expresado en metros al cuadrado, entonces tenemos 0.09 metros al cuadrado dividido entre 2.3. 0.09 dividido entre 2.3 es igual a 0.39 metros cuadrados, que es el área de salida. Es decir, que es por una tubería de 0.5 metros cuadrados fluye un líquido con una velocidad de 0.18 metros sobre segundos. El área de salida que debe de tener la tubería para que este líquido salga con una velocidad de 2.3 metros sobre segundos es igual a 0.039 metros al cuadrado. Y bueno, esta es el ejemplo digital. Espero que les hayan entendido. Ya es la conclusión de la ecuación de la continuidad. Es bastante sencillo. El ejercicio fue bastante sencillo.
En mi opinión no hay ningún grado de dificultad, solamente hay que obtener los datos correctos para poder llevar a cabo pues dicha ecuación. Y bueno, nos cambiamos de lugar porque pues los vecinos ya están con la música a todo volumen, entonces creo que se escuchaba más la música que yo, entonces nos pasamos a otro lugar, por eso el cambio tan repentino. Pero bueno, dejando de eso al lado, vamos a por el segundo tema, que es la ecuación de Bernoulli. Ese sí es un tema bastante extenso, entonces voy a tratar de explicarlo un poquito rápido, pero preciso. Entonces vamos al siguiente tema. Bueno, ya estamos en el segundo tema, que es la ecuación de Bernoulli. Este es un tema bastante extenso. Ya lo investigamos y sí es un tema bastante extenso. Entonces vamos a tratar de resumirlo, pero que se entienda. Entonces vamos por lo primero, que es la teoría. Y dice, es un enunciado que parece ir en contra de la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. Aquí hay que aclarar un punto muy importante, que en el tema anterior, que era la ecuación de la continuidad, no se relacionaba nada sobre la presión. Aquí en la ecuación de Bernoulli ya entra la presión del fluido. El otro, digamos, el anterior tema era como la velocidad del fluido, entonces este va a abarcar la presión del fluido. Y bueno, el enunciado dice, dentro de un flujo horizontal, del fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Esto quiere decir que, pues bueno, aquí nos dice que cuando hay mayor velocidad, menor presión van a obtener. Pero si hay menor velocidad, entonces mayor presión van a obtener. Y vamos a pasar nuevamente con nuestro pizarrón digital para resolver un ejercicio que sí es bastante largo, pero pues lo tratamos así de resumir. Entonces vamos al pizarrón. Dice así: flujo y presión de un sistema de calefacción de agua caliente. Ya ese es el título de ejercicio, vamos a agrandarlo un poquito y ver bien. Dice, el agua circula por toda una casa en un sistema de calefacción de agua caliente. Si el agua se bombea con una rapidez de 0.5 metros sobre segundo a través de una tubería de 4 centímetros de diámetro en el sótano bajo una presión de 3 atmósferas, ¿cuál será la rapidez de flujo y la presión en una tubería de 2.6 centímetros de diámetro? En el segundo piso, 5 metros arriba, se supone que la tubería no se divide en ramificación, es decir, que quiere que información no aporta eso que es directamente ya. Por lo tanto, que tenemos acá, vamos a dibujar esta cañería para que así entendamos bien el ejercicio. Esa cañería bombea un fluido que debe ser agua. Ya esa cañería lo bombea por acá y ahí debe de estar el sistema de calefacción en ese sector, pero bombea el agua a una cañería superior donde está el edificio o la casa o lo que sea, pero que esté a 5 metros de distancia. Ya por lo tanto, ya sabemos de inmediato que la diferencia de altura en este caso vendrían siendo 5 metros. Ya, ok, 5 metros de partida nos dicen de que el agua que es bombeada acá abajo a una velocidad de 0.5 metros sobre segundos. 0.5 metros sobre segundo, ya que arriba nos dicen la velocidad. No nos dicen la velocidad, por lo tanto es una cosa a calcular, ya diciendo que no la pregunta. Así, si la pregunta dice cuál será la rapidez de fluido, además de eso vamos a establecer de que este es el 1 y este es el 2. Ya por temas de espacio, además de eso nos dicen que en 1, ya en 1, el radio de la tubería, el radio no está en el diámetro, o cuando está en el diámetro, que son 4 centímetros, ahí está más, fíjate bien, está a 4 centímetros de diámetro, pero necesitamos el radio. Y que el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto son 2 centímetros, y lo voy a expresar de inmediato en el Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto hay que transformarlo a metros, y para eso dividirlo por 100, y se transforma en 0.02 metros. Ok, ese es el punto 1. En el punto 2 el radio le vamos a llamar radio 1. Radio 2 nos dicen de que la tubería tiene un
diámetro de 2.6 centímetros, 26 centímetros, por lo tanto, si lo traspaso ahora a radio, perdón, ese es el diámetro, los ojos me estaban ayudando. Importante, este es el diámetro, por lo tanto, si yo lo traspaso a radio en la mitad de eso, por tanto, sería 13 centímetros. Si yo lo traspaso a metro, es 0.013 metros, por cierto. Ok. La altura 1 podríamos decirle inmediato de que la altura 1 va a ser 0 del punto 1 porque está a ras de suelo. Me imagino desde ahí vamos a considerar, y el punto 2 está a 5 metros de altura. La velocidad con la que entra el fluido en uno son 0.5 metros y no sabemos la velocidad con la cual sale en el segundo punto, que esté a 5 metros de altura. Para hacer cálculo, primero que todo, de la velocidad a la cual va a salir el fluido, debemos hacer el cálculo aplicando la ecuación de continuidad. Es lo primero que vamos a aplicar. La ecuación de continuidad establece que el caudal 1 va a ser igual al caudal de 2, ya, ¿cierto? Ok, por lo tanto, el caudal en este caso lo vamos a describir como velocidad 1. Por área, 1 va a ser igual a velocidad 2 por área 2. Ya la velocidad 1 es un dato que conozco, lo conozco. La velocidad 2 no lo conozco, es justamente lo que debo de averiguar, pero las áreas no las conozco, debo calcularlas, por lo tanto retrocedemos un poco y a través del radio vamos a calcular las respectivas áreas y lo vamos a calcular como pi por radio al cuadrado. Ya entonces nos va a quedar pi multiplicado con el radio al cuadrado, que es 0.02 metros, y esto era cuadrado. Ok, acá no voy a resolver y te voy a explicar más adelante, pero sí voy a ver cuánto es 0.2 al cuadrado, ya te lo explico de inmediato cuando pasemos a la ecuación de continuidad nuevamente, y esto va a dar como resultado 4 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Si calculo ahora acá el área, me va a dar pi por radio al cuadrado, y en este caso va a ser pi por 0.013 metros, y esto va a estar al cuadrado. Ya entonces, si ahora en la calculadora digo 0.013 y lo elevo al cuadrado, me va a dar el siguiente resultado. Se me va x 169 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Ya, ok, porque no reemplacé o porque no multiplicar por pi, ya es porque las voy a reemplazar ahora la ecuación de continuidad y sí me van a eliminar. Ya entonces borramos esto que habíamos escrito acá y reemplazamos nuestros datos. Ya vamos a la ecuación de continuidad tuviera, y cuando viene después esta parte aplicamos raíz. Entonces la velocidad 1 la tengo, ya son 0.5 metros sobre segundo multiplicado por el área 1, que es 4. X 4 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados, y esto es igual a la velocidad 2, que no la conozco, multiplicado por el área 2, que es pi por 169 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Fíjate bien. Y se me va a eliminar ambos lados. El 10 se eleva a la menos 4, también se va a eliminar a ambos lados. Ya metro cuadrado se va a eliminar a ambos lados, porque estoy haciendo eso, porque si yo tomo ese número lo paso hacia el otro lado, se elimina cuando ya tengo una pura multiplicación al lado de la ecuación, y pura multiplicación es al otro lado de la ecuación. Yo puedo eliminar los términos porque, por ejemplo, si no hubiese eliminado el pi pasa dividiendo y el pi es 1, ya por lo tanto que se queda así. Bueno, me queda todo lo que no eliminé, me queda 0.5 metros sobre segundo por 4 va a ser igual a la velocidad 2 por 169, cierto, ok. En 169 pasa dividiendo, y el 0.5 por el 4, 0, lo voy a multiplicar 0.5 por 4 a 2 metros sobre segundos dividido, perdón, en 169 es igual a la velocidad 2. Ya vamos a hacerlo el mismo. Entonces, si yo digo 2 dividido en 169, el resultado que obtengo es 118. 3 ya 1183 metros sobre segundo vendría siendo la velocidad 2. Disculpen ustedes, esa es la velocidad con la cual está saliendo el fluido desde la parte superior de la cañería. ¿Ya? Ok, tenemos la velocidad. Ahora nos preguntan otra cosa, porque decía será la rapidez, en este caso es la velocidad. Ya
del flujo y la presión de una tubería en el segundo piso. Y para esto vamos a ocupar Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, y vamos a ocupar su ecuación. Vamos a escribir, nos dice lo siguiente, de que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la altura 1, que lo voy a llamar I1, por la gravedad, que es la aceleración de gravedad por si acaso, ya es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 ya al cuadrado más la densidad por la altura 2, que es I2 por la gravedad, que es las anoto con la letra, y así se da cuenta que estoy escribiendo la misma fórmula que la que tenemos acá. Arriba es exactamente la misma, pero ahora vamos a hacer un arreglo. Ya vamos a hacer un pequeño arreglito. Tenemos dos opciones: o la trabajamos así a secas directamente y reemplazamos todos los datos, o somos un poquito más elegantes y ordenados con los números. Y en esa forma podemos hacer el cálculo más fácil, ya que nos están preguntando, veamos, ya nos está preguntando cuál será la rapidez y la presión de una tubería de 6 diámetros en el segundo piso. Ojo, queremos saber la presión que el segundo piso, y sabemos la presión en el primer piso, que eran 33 atmósferas. La mano en el enunciado. Todo esto va a ser nuestro segundo piso. Ya ese va a ser nuestro segundo piso nuevamente, y todo lo que está acá va a ser nuestro sótano. Ya va a ser nuestro sótano. Entonces lo que vamos a hacer, ya que sabemos cuál es nuestro segundo piso, igual vamos a despejar de inmediato. Escuchen bien, de inmediato nuestra incógnita por lo que hacemos ahora y por no lo hacemos después. Bueno, simple, la explicación tiene que ver directamente a que si yo me pongo a reemplazar números ahora, esto se va a transformar en algo súper gigante, demasiado gigante. Esto va a ser muy grandes cambios en ello. Despejo ahora y él agrupa al grupo ciertas variables. Podemos ahorrarle mucho cálculo. Ya siempre en caso de física es bastante sugerible despejar la ecuación de inmediato, antes de reemplazar cuando la ecuación es grande, como nos queda. La presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Ojo, menos que le voy a restar lo que está acá. 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ya más la densidad por 1 y por la gravedad, menos que voy a restar ahora eso que está acá, densidad por I2 por gravedad va a ser igual a P2, porque hice eso y por lo que hice en ese orden, ya porque tú podrías haber tomado todo eso y haberlo pasado y haberlo dejado justo aquí, cierto, pero yo agrupé, si te diste cuenta, y por qué agrupé, porque se me va a permitir factorizar. Fíjate bien ahora, ya hay que ocupar de todo esto, lo voy a poder factorizar, y lo voy a poder factorizar de la siguiente forma. Primero bajo lo que es P1, que es la presión 1, y luego voy a factorizar por 1/2 de la densidad, porque los dos tienen el mismo término común, y me va a quedar la velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Esto que acabo de hacer acá es exactamente lo mismo que lo que está acá arriba. Es igual, por si acaso, ya lo mismo hago acá al lado derecho, factor ISO por densidad y por gravedad, y que me queda I1, cierto, I1 menos I2, cierto, y esto es igual a la presión en el punto 2. Y ahora voy a reemplazar todos los datos que tengo, y les debo reemplazar procurando usar el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ya que va a ocurrir acá P1. Bueno, P1 es que ya no vendría siendo lo que es la presión atmosférica multiplicada por 3. Nos dijeron de que no vamos a hacer acá un paréntesis, acá al lado derecho, P1 nos dijeron que era igual a 3 atmósferas, cierto. Vamos a verlo en el ejercicio para que si no nos confundamos. Vamos al enunciado, dice bajo una presión de 3 atmósferas, ya es la presión que se está generando en la parte de la cañería, por lo tanto voy a poner que son 3 atmósferas, y debe recordar de que una TM, una atmósfera, equivale a 100
1.325 pascal. Es que lo mismo que decir 102.322 en newton partido en metro, por lo tanto que uno va a ser igual a 3%. 1.325 pascal es ya, y si yo hago esa multiplicación tengo como resultado 333.975 más cables de presión, y ese es el dato que voy a reemplazar en el P1. Ya entonces tú me das el resultado, 33.975 pascal es más un medio de la densidad. Veamos en el ejercicio cuánto era la densidad. Vamos al ejercicio nuevamente arriba y que nos dicen de que esto es el agua y la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Usted sabe, la densidad del agua es un dato que tienes que conocer siempre para ejercicios de hidrodinámica. Generalmente se trabaja con agua a menos de que tengan un fluido distinto, y en ese caso te van a decir cuál es, pero el agua casi siempre se toma como un tanto conocido, ya que estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, un metro cúbico de agua tiene 1000 kilogramos, paréntesis, velocidad 1 menos velocidad 2, la velocidad 1, la velocidad en eso no ya, y esa velocidad es 0.5 metros sobre segundo, pero esto va a estar al cuadrado, menos velocidad 2 que le encontramos delante, que equivale a 1, 183 metros sobre segundo, y esto va a ir al cuadrado, ya más la densidad del agua, la volvemos a repetir, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por la aceleración de la gravedad, que aproximadamente es 9.881 metros sobre segundo al cuadrado por, y un cuánto es, y uno es 0 porque está en al menos, y 2 que son 5 metros, que es la altura a la cual va a llegar la cañería, y esto es igual a la presión 2. Entonces, si te das cuenta, lo único que tengo que hacer es multiplicar, sumar y restar. En el caso de que haya que hacer, vamos a hacerlo ordenadamente. Este número no lo voy a operar todavía, lo voy a dejar acá. Me da 300.975 pascal, es más un medio de 1000. Bueno, un medio de 1000 son 500 kilogramos sobre metro cúbico. Acá abro paréntesis al 0.5, luego al cuadrado. Ya voy a hacer este cálculo de inmediato, por si acaso, para ahorrar tiempo, es decir, 0.5 al cuadrado. Ya eso al cuadrado, y le voy a restar 1583, que también va a estar al cuadrado. Y ya que eso lo voy a hacer, y eso me da como resultado menos 2.25, menos 225, ya que un inmediato metro cuadrado, segundo cuadrado, ya más que tenemos acá, vamos a multiplicar esos dos números y los vamos a multiplicar de inmediato por menos 5, porque 0 menos 5 menos 5, entonces la calculadora de tipos 1000 por 981 por menos 5, como resultado menos 49.050, es decir, me da menos 49.050. Y esto que de unidad de medida tiene Pascal, que está acá de medidas tales como resultado ya, y eso va a ser la presión en el punto 2, que en la cañería en la parte superior. Bajamos estos 303.975 pascales de presión y multiplicamos los 500 los vamos a multiplicar por 225, que es negativo, y esto me da como resultado menos 1125 pascal es de presión, y me queda menos 49.050 pascales de presión, y esto es igual a la presión 2, por lo tanto la presión 2 va a ser igual a quien. Bueno, lo que hago es decir ahora que la calculadora es 303.975, a eso le voy a restar 1125 y le voy a restar 49.050, porque en el fondo es una recta todo lo que está ahí, y eso me da como resultado 200. 53.800 para cables de presión, y de esa forma se aplica la ecuación de Bernoulli, una cañería que está conectada y bueno, ya se acabó este ejercicio, espero y le hayan entendido. Bueno, ya este es el final
del segundo tema de la ecuación de Bernoulli. La verdad fue un tema bastante estresante, bastante laborioso, pero pues bueno, no hay imposibles. El problema sí fue bastante extenso, entonces lo hicimos más corto para, pues bueno, no estar haciendo más grande el video, entonces lo acortamos un poquito, pero que se entienda también a la vez. Y pues bueno, espero les hayan entendido los dos temas, la ley de la continuidad y la ecuación de Bernoulli, que como vieron en el ejercicio van de la mano. Y pues bueno, vamos al tercer tema, que es la ley de la termodinámica, la primera. Y pues vamos al tercer tema. Y bueno, vamos a pasar al tercer tema, que es la primera ley de la termodinámica. Entonces dice, aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde al transferir calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. Esta primera ley de la termodinámica cuenta con tres sistemas que más adelante les explicaré cada uno de los sistemas y también su fórmula. Y por último vamos a pasar a realizar un ejercicio para que se entienda más el tema. Entonces vamos con los sistemas a explicarlos y también con la fórmula también. Y bueno, ya tenemos el ejemplo de los tres sistemas. El primer sistema es positivo cuando el sistema se le agrega más calor que el trabajo que ejecuta. Ese es el sistema número 1. En el sistema 2 va a ser negativo cuando sale más calor que trabajo efectuado hacia el sistema. Y por último tenemos el sistema número 3, que es 0 cuando todo el calor que entra se convierte en trabajo o viceversa, o sea, es equitativo. Y ahorita vamos a pasar con la fórmula. Esta es la fórmula, que delta U significa el cambio en la energía interna, Q el calor añadido y W el trabajo hecho por el sistema. Y bueno, ya vamos a pasar a un ejercicio muy rápido y muy sencillo de la primera ley de la termodinámica. Y dice, un sistema varía su energía interna en 300 joules. Al efectuarse un trabajo de menos 700 joules, determina la cantidad de calor que se transfiere en el proceso señalado si lo cedió o lo absorbió el sistema. Bien, aquí nos piden calcular, determinar la cantidad del calor. Entonces tenemos los datos que se encuentran abajo. Delta U, que tiene 300 joules. La W, que significa el trabajo, tiene menos 700 joules. Y la Q, que significa el calor, pero ese lo desconocemos y lo tendremos que determinar. Entonces sacamos el calor como la fórmula delta U más W y se sustituyen los datos 300 joules más, entre paréntesis, menos 700 joules, que ese es el trabajo, y usamos ley de dos signos, más y menos, y hacemos la operación que nos da 400 joules. Entonces esto quiere decir que son cedidos por el sistema. Bueno, ya con la explicación de los tres sistemas y de la fórmula y del ejercicio, podemos ver que este tema es bastante fácil y bastante sencillo. No, en mi opinión, no hay ninguna dificultad en realizar el ejercicio. Entonces sí hay que tener en cuenta los tres sistemas para poder dar tu justificación en el problema que se te puede pedir. Y bueno, ahorita vamos a pasar ya por último al cuarto tema y último, que es la segunda ley de la termodinámica, y vamos a hacer el mismo procedimiento para que se entienda mejor el tema. Así que vamos con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia del calor y a la eficiencia posible en los motores térmicos. Básicamente, la segunda ley de la termodinámica explica qué tan eficiente puede llegar a ser un motor
de un sistema, ahora Carnot, un científico que descubrió y elaboró una máquina denominada también la máquina de Carnota, es la máquina más eficiente dentro de todas las máquinas creadas por el hombre. Cuando hablamos de eficiencia es que tanto un trabajo realiza esta máquina en determinado tiempo aplicando un calor o una energía determinada, que tanto si yo le cedo una energía o le cedo en este caso un calor, que tanto aprovecha esa máquina, ese calor y cuánta productividad esta máquina o un motor me está generando, porque si yo les cedo bastante energía, digamos unas 1000, pero calorías, de las 1000 calorías gasta 900 calorías y su eficiencia es de que tal vez un 20%, cuando yo espero que la máquina me dé un 70% de trabajo. No siempre se va a perder energía, siempre se va a perder una parte por donde ese calor entonces no sería nada eficiente. Básicamente de eso trata la segunda ley de la termodinámica, que es aplicada mucho en los motores, en el electrodoméstico, como por ejemplo los refrigeradores, que tienen una fuente fría y una fuente caliente. De acuerdo, vamos a ver esto un poquito más claro. Ahorita la segunda ley de la termodinámica se expresa en varias formulaciones equivalentes. Un enunciado de Kelvin dice: dado que no es posible que un proceso convierta todo el calor absorbido en trabajo, no es posible, ¿verdad? Todo puede que parte de ese cuerpo se pierda. Y el enunciado de Claudius, dado no es posible que ningún proceso cuyo único resultado sea la del calor de un cuerpo frío a otro más caliente, o sea de un cuerpo frío un otro más caliente. No se puede, porque aquí tenemos hizo un poco caliente, o sea, también llamado, bueno, básicamente sería fuente, ¿verdad?, que genera o ingresa un calor al sistema, que dicho sistema realizó un trabajo y transfiere parte de ese calor. Un foco frío para mantener un equilibrio, no, pero también el enunciado de Claudius, dado que no es posible que de un foco frío de un sumidero se pueda hacer una transferencia, ¿verdad?, de ese calor, un foco caliente. Eso es lo que explica. No se puede absorber o extraer calor de un foco frío, una fuente caliente. Eso no se puede, no puede estar bien. Bien, ¿cuáles son las fórmulas de la segunda ley de la termodinámica? Primeramente definamos lo que ya anteriormente un poquito más rendimiento en física y en el campo tecnológico también es expresable como la eficiencia energética, un dispositivo, de una máquina, de un ciclo termodinámico, etcétera, expresadas como la energía obtenida, energía útil, su funcionamiento, y la energía suministrada o consumida por la máquina o el proceso, el trabajo obtenido, el trabajo útil de su funcionamiento y el trabajo suministrado o consumo por la máquina o el proceso. Los cuales van a ser las fórmulas. Eficiencia puede ser igual al trabajo entre el calor. También tenemos esta fórmula que te da la eficiencia, va a ser igual a 1 menos el calor entre el calor suministrado, en este caso calor de salida, perdón, entre el calor de entrada, que voy a dejar más abajo las definiciones. Entonces eficiencia va a ser a 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. También tenemos aquí que eficiencia es igual a 1 menos la temperatura baja dividido entre la temperatura alta de su temperatura baja, y te sube a es temperatura alta, ¿de acuerdo? Y otra fórmula que nos va a servir aquí, que el trabajo es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Por aquí pues definamos trabajo doble vez, lo podemos trabajar en calorías o joules, el calor que ya lo vimos anteriormente, el calor suministrado a la máquina por medio de combustible o calorías, joules, y que va
va a representar eficiencia de la máquina térmica, que no tiene unidades, sino que se ofrecen por ser un porcentaje que ya lo vamos a ver más adelante. Y por aquí pues algunas definiciones de las unidades que tengo por aquí, de las variables, perdón: trabajo, calor de entrada, calor de salida, eficiencia o rendimiento. Y sabemos que TB es temperatura baja y TA temperatura alta. Muy bien. Vamos a lograr el primer ejemplo. Dado: ¿cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministrarán 8000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Muy bien. Tenemos los datos. El calor de entrada, porque dado que se le suministra, entonces sería calor de entrada al calor que ingresa. También, bueno, sabemos que las calorías, como estamos trabajando las vamos a convertir a joules. Sabe que es 8000 por 4.2, que es equivalente en una caloría, nos quedaría así 33.600, ya convertido. El calor de salida sería 25.000, pero 25.200 joules. Ve y nos pide calcular eficiencia o eficiencia, el cual va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien, que va un ser igual, un menos el calor de salida dividido entre el calor de entrada. El procedimiento sería calor de entrada, eficiencia va a ser igual a 125.200, que sería el calor de salida, dividido entre el calor de entrada, que serían 33.600 joules. Dividimos estos 225.200 entre 33.600, sería 0.75. A esto le restamos 1 y nos quedaría 0.25. Ahora, como cuando hablamos del rendimiento, nos basamos en un porcentaje. Esta máquina me rinde un 80%, o la batería de mi celular trabaja un 85%. A un 85%. Ese es el rendimiento de acuerdo al trabajo que realizan. Entonces, básicamente, si mi batería del celular está que en un 70%, realmente estaría muy mal, no sería, y me va a rendir muy poco. Por eso se llama rendimiento de eficiencia. Por 100 lo multiplicamos, y esto nos daría a un 25%. Imagínense 800 calorías que ingresan o entran y salen 25.200. La verdad no es muy eficiente mi máquina, por eso solo me da un 25%, porque desaprovecho una gran cantidad, bueno, que básicamente son 33.600, no las que entran en joules, pero desaprovecha. De esas 33.600 desaprovecha porque dice que ceder o por verdad calor aquí, calor de salida. Y bueno, ya este es el ejercicio, espero que le hayan entendido. Y bueno, con esto ya concluimos nuestro video para la materia de biofísica. Estos 4 temas fueron investigados a fondo. No soy muy bueno explicando, entonces hice mi mayor esfuerzo para que pues se entienda un poquito mejor el tema. De los 4 temas, ¿cuál se me complicó bastante? Y fue el segundo, que era la ecuación de Bernoulli, que era pues básicamente un tema extenso y más el ejercicio. Entonces lo que tratamos es de hacerlo un poquito más pequeño, pero preciso, para que se entienda el tema. Y también creo que un poquito se nos dificultó, nada más un poquito, la segunda ley de la termodinámica. Se nos complicó ahí bastante, un poquito. De hecho, nos trabamos en el ejercicio varias veces, pero salió bien. Y pues la ecuación de continuidad y la primera ley de la termodinámica son temas bastante fáciles y muy sencillos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que les hayan entendido a los 4 temas. Y pues bueno, muchas gracias y hasta luego.